¿A quién le suena esa palabra? A ti, a ti. Bueno, pues la polka es otro estilo de música, que lo sepáis. Y aquí voy a pedir la ayuda de vuestro director. ¿Por qué digo vuestro director? Porque la banda va a tener el suyo, pero ahora os toca currar a vosotros, me parece. Entonces voy a pedir la ayuda, por favor, venga usted por acá. Este va a ser vuestro director y os va a explicar una cosita para que os enteréis bien de lo que tenéis que hacer. Señor director, de público, todo suyo. Muy buenas noches. A ver, tenemos un problema. La polka, como ha dicho Manu, es un baile ruso, se inventó en Rusia y es un baile muy animado. Siempre están bailando los rusos y se inventaron esto para bailar. Y hablando con Nemu, la polka que vamos a tocar se nos queda así un poco sosa. Entonces necesitamos vuestra ayuda, la de todo el público, que cuando yo os avise, tenéis que gritar. Cuando yo os avise, ¿vale? Y para ello, para orientarnos mejor, vamos a dividirlos en 3 grupos. El primer grupo va a ser la izquierda abajo, mi izquierda, contra la derecha, ¿vale? Hola, hola, hola. Segundo grupo, mi derecha abajo. Y el tercer grupo, ahí arriba, lo que es todo el anfiteatro, ¿vale? Os explico. Este grupo, cuando yo le dé la entrada, que la entrada será tal que así, tendrá que decir tris. ¿Vale? Tris. Es fácil. ¿Lo probamos? Pues si no da la entrada, si no da la entrada. Tranquila, tranquila. Enseguida. Bueno, un poco desorganizado. Vamos otra vez, ¿vale? Vale, un poco tranquilo, vamos a salir mal para ti. Segundo grupo, tras. ¿Atentos? ¿Os suena más fuerte el tris? Otra vez, que nos quedamos cortos. Muy bien. Y el tercer grupo de arriba, el más importante, que quiere decir ¡pum! ¡Pum! ¿Vale? Probamos, atentos. Vaya pum, soso, cutre, aburrido. Otra vez. ¿Qué haces? Se hace lo mismo, de verdad. Uno por uno, ¿eh? Bien. Vale, pues Edu, si estamos preparados, tris transporta. Un aplauso muy fuerte.
la primera vez. Ahí lo tienen. Bueno, me voy para abajo. Si me dejáis. Pero antes voy a pedir que se levanten dos personas que si no, espera, si ya las tengo yo. Dos personas que se lo han pasado mejor que los niños. Por favor, arriba, las dos. Venga. No sabéis lo que han disfrutado estas dos mujeres. Venga, que vean. Un aplauso para ellas, por favor, porque de verdad que han disfrutado más que los niños. Bien, pregunta. ¿Quién cree que dirigir es fácil? ¿Tú? ¿Quién más lo cree? ¿Quién más cree que dirigir es fácil? A ver. Vale. Ven aquí. El chicle, ven. Mirad que te enganchas con el bolso. A ver, ¿cómo te llamas? Adolfo, vale. Pues Adolfo va a subir. Mirad que está, ¿verdad? Vale. Adolfo va a subir. Y como él dice que cree que es fácil dirigir, pues entonces nos vamos a subir aquí. Ay, perdón. ¿Pones las manos? Ahora sí. Ahora mira, otra vez. A ver. ¿Cómo te queda? A ver. Pero qué guapo está, oye. Bueno. ¿Adolfo era? Adolfo sí, de apellido. Él ha dicho que era fácil dirigir. Bueno, pues ahora ya tiene su chaqueta de director. ¿Qué le falta más? La batuta. Se la dejamos al director, le dejamos la batuta y le vamos a poner ¿dónde? Con cuidado que no se caiga, que luego te la cobra. A ver, lo vamos a poner en el sitio del director. Mira, te ha bajado el tren y todo. Un escalón. Ahí. Y vamos a hacer que dirija. Mira lo que guapo está. No está la madre. El padre. Míralo. ¿Alquiles tenéis? Bueno, va a dirigir esta pieza última que hemos escuchado, que era la polka. A ver, que Adolfo decía que dirigir era muy fácil, a ver qué tal se le da. Cuando queráis, señor director. ¿Está preparado, señor director? ¿Sí? ¿Todo listo? Pues, música, maestro. Muchísimas gracias, señor director. Madre mía. Venga, ahí no, ¿qué te falta a ti? ¿Qué te falta? ¿Qué escuches? Por favor, es que ahora no está